no entrevistarte, pero va a ser como una especie de diálogo que nos podríamos entrevistar, ¿no? Bien, a todo aquel que ame la vuelta, vamos a arrancar con una conversación sobre el libro que Estuario lanzó este año sobre Osiris Rodríguez Castillos, y aquel que quiera que se vaya aproximando al fogón, vamos a conversar unos minutos y esperemos no cansar su atención. Bueno, creo que si bien acá, estando arriba de un escenario, nosotros no podemos en este momento cantar una milonga, cantar canciones, vamos a hablar canciones, ¿no? O hablar de canciones, que es un poco la idea. Y bueno, ¿qué podemos empezar? Primero, creo que como todo, ¿no? En el Uruguay, por lo menos en el Uruguay nos pasa, difícil sería creer que en Inglaterra alguien tiene que decir quiénes fueron los Beatles. Bueno, pero en el Uruguay siempre tenemos que explicar quién fue quién, ¿no? Y bueno, digamos, ¿quién fue Osiris Rodríguez Castillo? Yo lo primero que voy a decir, disculpame, es que voy a decir a alguien que no quería estudiar y no quería trabajar de chico, pero estudió mucho y trabajó mucho, ¿no? Y dejó una obra magnífica. Bien, empecemos por allí. El caso de Osiris Rodríguez Castillos es un caso singular, no solo por ser una de las piedras angulares de lo que nosotros vamos a llamar canto popular uruguayo, sino también por establecer parámetros altos en relación a la composición musical, a la composición letrística se refiere. Y pese que no es una figura que haya trascendido en el imaginario colectivo, como podría ser la figura de Citarrosa, la figura de Migrietti, la figura de los olimareños, está allí como una corriente subterránea que termina generando, digamos, una suerte de tierra fértil de donde surge manifestaciones nuevas de la música uruguaya. Y eso tiene que ver justamente con la reelaboración de ritmos, formas de hacer música que estaban olvidadas, y esa reconfiguración, esa recreación, bueno, es lo que va a terminar generando esa suerte de abanico sonoro que decantará en los años 60-70 con la música popular. Sí, yo lo mismo, ¿no? Si bien fue alguien que publicó libros de poesía, bueno, grabó discos con canciones y con poemas, era artesano, bueno, en fin, era un polifacético, pero también hay que hacer la asociación con los Beatles, justamente. Si vamos al caso, estamos hablando que de la misma época, y que él, si bien está enmarcado en lo que es la corriente folclorística de la música popular uruguaya, como que fue también un vanguardista, ¿no? Después, como vos decías, bueno, Citarrosa, los olimareños, Migrietti, vienen un poco después y no tanto, porque discográficamente conviven. Estamos hablando que Migrietti y los olimareños graban sus primeros discos en el 62, 1962. Y Osiris graba en 1962. Pasa que era una generación anterior. Y también esto, que su obra era tan depurada desde el punto de vista musical, contrapuntístico, de la composición, alguien que tenía a Bach como referente, ¿no? A Villalobos, bueno, como que los olimareños, Citarrosa, veían a esta figura como un poco inalcanzable, ¿no? Entonces, bueno, hicieron su obra. Osiris queda como un ícono allí, algo monumental, que, como dijo Carlos Di Fulvio, guitarrista y compositor argentino, bueno, era alguien que despertaba las ganas de ser como él, ¿no? Entonces, un poco eso, ¿no? Bueno, ahora hace poco, en Argentina, el Tata Cedrón empezó a armar un espectáculo con canciones de Osiris. No sé si eso decantará en algún trabajo discográfico, pero ha suscitado un renovado interés por la figura de Osiris. Hay interpretaciones del Tata Cedrón sobre Uri Pescador, Camino a los Quileros, Cielito de los Tupamaros,
que son canciones justamente emblemáticas del primer disco de Osiris, sobre el que versa el libro que hemos estado trabajando nosotros, ¿no? Poemas y canciones orientales. ¿Y por qué justamente se interesa aparentemente de visita o de suerte de revivalismo, ¿no? de Osiris? Intuyo que apela a una suerte de diálogo con la memoria colectiva del Río de la Plata, si bien se reconoce su condición de oriental, ¿no? Sobre un tema que para Osiris fue importantísimo y que tiene derivas que son completamente diferentes a las que le imprimió la dictadura con el tema de la orientalidad. El concepto de orientalidad en Osiris es totalmente diferente, con una fuerte impronta de reivindicación social muy afín al artiguismo. Sin embargo, esas canciones resuenan de alguna manera en el sustrato, digamos, de lo que es la condición del río platense, ¿no? Por algo el Tata justamente las retoma, ¿no? Pleno 2024, en un ambiente muy caldeado, como el caso de Argentina. Bueno, ¿qué dicen esas canciones? ¿Qué es lo que sacude? ¿Qué es lo que de alguna manera lleva a interpelar? Y que considero, a medida que son consideraciones que permanecen aún después de todo ese tiempo que escribimos ese libro entre idas y vueltas, que son canciones que generan un diálogo con la memoria, un diálogo con la historia, un diálogo con la identidad y un diálogo con lo que, bueno, qué es lo que hacemos nosotros como país, como sociedad, con todo ese bagaje, ¿no? De allí que las canciones de Osiris permanezcan allí como un aura espectral que nos obliga a tener que mirar aquello que todavía no concluyó, ¿no? El proyecto de país, el proyecto de cultura que todavía está allí en ese veremos, ¿no? En ese todavía. Sí, creo que es eso. La obra Osiris hace un revisionismo histórico en primera instancia, conceptual de lo musical, ¿no? También, porque bueno, esto era un excelente guitarrista que, si bien toma motivos folclóricos, los retrabaja aún con códigos, digamos, universales o del clasicismo guitarrístico, y bueno, y la poesía también, que era muy heredada de la hispanidad también en el caso de él, pero también con elementos de vuelo poético. Y ahí está todo este revisionismo que también se enmarca en una época en que, bueno, por decreto peronista en Argentina se exigía pasar determinada cantidad de música a nivel radiofónico que fuera argentina, y allí el llamado folclore argentino, bueno, estaba en auge absolutamente, con los chanchaleros, bueno, en fin, todos los conjuntos de la época de zambas y chacareras del norte argentino. Y era lo que predominaba, y era lo que muchos jóvenes que aprendían guitarra en el Uruguay, y muchos jóvenes y conjuntos que se fueron apareciendo en el Uruguay, y bueno, los mismos olimareños y Rosa cantaron zambas y chacareras, y Osiris se impone con otra temática, y lo comienzan a versionar curiosamente los mayores exponentes de Argentina. Y increíblemente lo siguen versionando, como vos traías, lo del Tata Cedrón, que fue que sí. Hay un disco que se llama, le pusieron Flor de la Banda Oriental, donde Tata Cedrón además se acompaña de un guitarrista, que ahora se me fue el nombre porque no íbamos a hablar de esto, digo, surgió para poder versionar esas músicas como tal, ¿no? Desde la escritura musical, la notación musical que dejó Osiris. Es decir, es interesante que, bueno, nuestro libro, de alguna manera, podía ser un acto caprichoso, decir, bueno, hay que escribir sobre Osiris, bueno, y salió este año, bueno, pero estamos hablando de que la obra es visitada desde entonces, desde que Osiris comienza, incluso antes, a que Osiris grabara este disco,
y es visitada ahora. Estamos hablando que el Tata Cedrón hizo ese espectáculo hace 2 semanas. Se habla sobre el tema de las letras de Osiris, ¿no? Osiris es quizás una de las grandes figuras epigonales de lo que sería la poesía gauchesca, y no es ilógico plantearlo desde ese costado, habida cuenta de que él recibe toda la herencia, no solamente de las lecturas del Martín Fierro, que es el gran libro clásico de la gauchesca en el Río Plata, sino bueno, está allí la lectura de Serafín J. García, están las lecturas de su coetáneo Wenceslao Varela, están las lecturas también de, ¿cómo es de José Genicarreta, que se me fue el nombre? Romildo Rizzo. Romildo Rizzo, ¿no? Y esa acumulación de lecturas de diversas vertientes de la tradición decantan en Osiris con otros elementos que se podrían asociar a lo que nosotros llamaríamos de manera algo clásica literatura universal. En los poemas de Osiris se pueden encontrar guiñadas a Machado, guiñadas a Unamuno, incluso hasta guiñadas a la literatura clásica griega romana, ¿no? En algunas imágenes o metáforas, pero que a fuerza, digamos, de ese trabajo de depuración, de cantación, que es un trabajo también que va acompañado con lo que va haciendo musicalmente, hacen que la recepción de Osiris sobreviva más de 60 años después, ¿no? De haber sido lanzado este disco. Y el hecho es que cuando uno comienza a recorrer algunas plataformas musicales, como Bandcamp, por ejemplo, que es uno de los grandes sitios de música alternativa, se puede encontrar con versiones instrumentales de muy distinta línea sobre algunos motivos de Osiris, ¿no? De allí la necesidad de escribir un libro sobre Osiris, sobre la musicalidad de Osiris, sobre las letras de Osiris y sobre la significación que adquirió ese primer disco en la historia de la cultura popular, y además también porque obliga de alguna manera a replantearse una serie de preguntas que ya habíamos señalado en relación a la historia, en relación a la identidad, en relación bueno, cuál es el lugar que ocupamos en medio de este mundo con la condición de ser oriental, con todo lo que se implica, ya que para Osiris lo oriental y lo uruguayo eran mundos completamente diferentes, que se podía ver ideológicamente como hasta contrastantes, y que fue motivo de discusión política en su momento. En marcha, Quijano y Nicole Ferré realmente dirimieron durante varios números sobre lo que era la condición de ser oriental o ser uruguayo. Fue motivo de discusión historiográfica, y después también fue lo que derivó en algunas apropiaciones que en los años 70 derivaron hacia otra cosa que estaba completamente en los antípodos de Osiris. Sí, lo interesante es que Osiris, cuando crea este disco con la intención de hacer poemas y canciones orientales, no se imaginaba que acá están una cantidad de clásicos de la música uruguaya, ¿no? En otros discos también, ¿no? Pero digo, Gurí Pescador, Cielo de los Tupamaros, La Galponera, Salto Grande, Camino de los Quileros, Romance del Malevo, es decir, clásicos de la música uruguaya que incluso hasta la repercusión que tiene, porque no era su pretensión crear un movimiento como fue el canto popular uruguayo, sin embargo, de alguna manera es como un pionero, y también lo que fue el cancionero de protesta, o la canción protesta de mediados de la década del 60. Digo, algunas obras de este disco, Cielos Tupamaros y Camino de los Quileros, se meten por obra de otras versiones en esa inscripción conceptual de canción de protesta. Y bueno, y termina, Osiris fue prohibido en dictadura.
Entonces, todo lo que genera sin querer, digámoslo, ¿no? Sin Claro. querer generarlo. Ahí vemos como también la obra se independiza del autor, ¿no? Las relecturas del Cirito de Tupamaro fue el caso más evidente. Igual sucedió con Camino a los Quileros, que obviamente lo que surgió como una suerte de lectura, entre comillas, pintoresca de la realidad de la frontera, se termina transformando en un himno de reivindicación, digamos, del proletariado fronterizo. Pero de alguna manera su propia lectura de la realidad sociocultural del interior profundo, su forma de reapropiación, digamos, de ese bagaje de ritmos y formas de concebir lo musical que toma de la patria vieja, sus relecturas de la historia que van acompasando también con las relecturas que se iban haciendo incluso a nivel académico, en donde se muestra la figura artiguista desde un costado menos monumental y sí más vinculable a los paradigmas políticos del momento, ¿no? En donde se muestran Artigas de fuerte impronta social, con la cuestión de la reforma agraria, la reivindicación étnica. Bueno, eso hace que la obra en sí termine siendo germinalmente lo que vendría a ser el canto de protesta, aunque él no lo pensara en esos términos, pero de alguna manera lo termina posibilitando. Pero tiene que ver justamente con ese colocarse frente a su propia historia y frente a los códigos con que nosotros leemos nuestra propia realidad también. Y no sé si con eso podemos dar por cumplido. Sí, no sé cómo estamos de tiempo acá, que nuestro editor nos indica 5 minutos más. Entonces, bueno, comentar sobre esto de que decíamos de Cielo los Tupamaros, que es una canción artiguista, que es una canción que hace una relectura de la obra Ismael de Eduardo Acevedo Díaz, y que Osiris no creía en las repercusiones que podían tener, como meterse en el cancionero de protesta, pero no solo eso, sino que de alguna manera incide, bueno, y algunos miembros del MLN lo consideran, otros no, pero que ese es de allí ellos extraen el término Tupamaro, ¿no? Es decir, de ahí es que toman de la canción, porque en definitiva era lo que popularizó, era lo que se empezó a propalar en las radios, ¿no? Es decir, el término Tupamaro estaba en la novela de Eduardo Acevedo Díaz, pero bueno, no estaba dicho, no estaba puesto en voz. Quizá Claro. era leído, pero no puesto en voz. Osiris lo pone en voz. Claro, es un término completamente olvidado, incluso, Claro. Incluso entre los propios lectores de Acevedo Díaz. Y ahí está justamente lo que hablábamos de la espectralidad de la memoria colectiva, ¿no? Osiris, en su relectura de los gauchescos, en la relectura de la literatura fundacional, como el caso de Acevedo Díaz, le termina dando un cuerpo a nivel letrístico, a nivel de la puesta en voz, a nivel de lo que es justamente la musicalización de esas voces enterradas en el olvido o en las crónicas, y eso obviamente que termina generando una nueva conciencia de esa realidad olvidada, pero que nunca fue del todo enterrada, nunca fue del todo muerta, sino que estaba allí esperando que en algún momento eso volviera al ruedo de la memoria colectiva, y de ahí que el Cirito de los Tupamaros tuviera esa pegada, ¿no? Que derivó, digamos, en el nombramiento de un grupo guerrillero, pero también derivó, digamos, en una forma de entender una subjetividad social, ¿no? La subjetividad levantisca, la subjetividad que toma la rebelión como acto poético y como acto político. Bueno, todo eso se da justamente con la recuperación de un término que estaba en el limbo, ¿no? Y que Osiris lo recupera, lo transforma en canción, y esa canción se vuelve himno de la época, ¿no? Y que ahora, escuché hace poco la versión de Tata Cedrón cantando Cirito de los Tupamaros, es profundamente conmovedor, y más en el contexto en que lo canta, ¿no? Y bueno, ¿qué hacemos con Osiris entonces, con toda esa resignificación? Y ahí
consideramos entonces que la obra es bienvenida. Bueno, en ese sentido es que escribimos este libro con la intención de explicar la música, explicar los conceptos, explicar la poesía, no por el hecho de explicar y cooptar la sensibilidad, sino por el contrario, ¿no? Sensibilizar sobre esta obra magnífica de un referente cultural uruguayo. Borges decía que Quevedo, Francisco de Quevedo, era el poeta de los poetas. Tal vez Osiris pueda ser considerado como el músico de los músicos. Y ojalá que, si alguien está escuchando este breve intercambio, se sienta interesado por lo que el libro pueda ofrecer y encuentra algunas claves de lectura, no solamente de lo que ha sido la historia musical uruguaya, sino también una forma de entender nuestra propia historia y por qué justamente en este momento hay un hombre en Buenos Aires cantando las canciones de Osiris, ¿no? Una figura como el Tata Cedrón, que es emblemática de la música popular argentina también. Y por ahora damos las gracias por la atención y bueno, cualquier pregunta, cualquier duda, tenemos al editor por acá cerca, que los atenderá con la mayor amabilidad posible. Y estaremos aquí en la vuelta también y les mandamos un saludo cordial. Gracias.